Baranda Sepúlveda. Me voy a permitir, antes de darle la palabra, leer una breve semblanza del maestro. Bernardo ha desarrollado su carrera profesional impulsando la mejora de la movilidad y accesibilidad urbana a través de proyectos, cambios en la política pública, publicaciones, entrevistas y eventos en varias ciudades de Latinoamérica. Desde el 2006 se unió al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP por sus siglas en inglés, organización sin fines de lucro que asesora a gobiernos y otros aliados en proyectos que hagan más eficiente, sustentable y equitativa la movilidad de las personas en las ciudades. Además de una licenciatura en Ingeniería Civil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió una maestría en Ciencias en el IHE de la Universidad Técnica de Delft en Holanda y otra en Administración e Implementación de Proyectos de Desarrollo en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Actualmente imparte clases en Maestría de Urbanismo en la UNAM y bueno, como es clásico, es ciclista cotidiano y además amigo. Y bueno, ya conocidos desde hace más de 15 años. Bueno, sin quitarles más tiempo, le dejo la palabra al maestro Bernardo Baranda. Muchas gracias. Al contrario, David, muchísimas gracias. Un gusto poder estar aquí con todas y todos ustedes. Desde luego agradecerle a la CENEC, a ti, David, a Oscar Solís, que también fuimos compañeros en la Facultad de Ingeniería hace ya algunos ayeres. Y bueno, pues sin más les voy a dar una presentación y si quieren, hacia el final dejamos ahí un espacio para preguntas, comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, voy En a... lo que pones la pregunta, Bernardo, nada más, digo, la presentación, nada más me gustaría indicarles a todos los presentes que si quieren realizar alguna pregunta, pueden utilizar el chat de Zoom para poderle escribir y al final se van a responder todas sus preguntas. Muchas gracias. Perfecto. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve, Bernardo, nada más, a ver si la puedes ampliar porque se ve toda Sí. el PowerPoint. Eso, ahora sí se ve completa. Adelante. Bueno, bueno. Una primera reflexión, el transporte o la movilidad no es un fin en sí mismo, sino en realidad pues es un medio para acceder a diferentes satisfactores, ¿no? Ya sea estudios, empleo, cuestiones sociales, y pues de eso se puede lograr de diferentes maneras, ¿no? A veces me preguntan cuál es mejor sistema de transporte, pues depende, ¿no? Tal vez de hecho, lo más sustentable es lo que estamos haciendo ahorita, no trasladarnos, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, pues hay muchas maneras de movernos de un punto A a un punto B. Algunos de los retos o digamos de las cuestiones que la movilidad urbana se enfrenta, o las externalidades, digamos, tienen que ver con la calidad del aire y los gases de efecto invernadero, el transporte público de mala calidad o que no logra atraer a suficientes personas usuarias, el tema de la congestión o el tiempo que pasamos transportándonos, los accidentes, o bueno, ni siquiera se llaman tanto accidentes, sino los hechos de tránsito que tienen que ver con pues, un problema de salud pública. De parte de gobiernos, también algunos de los retos que enfrentamos es las diferentes atribuciones al ser, por ejemplo, un país con tres niveles de gobierno, donde algunas cuestiones le corresponden al gobierno municipal, otro estatal, otro nacional, o mismo entre secretarías. Entonces, bueno, todo eso es algunas de las cosas que hay que enfrentar, y también el hecho de que las ciudades pues, las hicimos sobre todo en la segunda parte del siglo pasado muy enfocadas, dándole mucha prioridad al uso del automóvil, al uso y a la velocidad del automóvil, ¿no? Y también voy a tocar el tema de los riesgos o las dificultades que tenemos, digamos, los usuarios más vulnerables, ¿no?
Una evolución de la movilidad urbana, yo la veo así, era mucho, digamos, pensar en aumentar la capacidad vial, ¿no? Y ya es un poco como nos entrenan en la ingeniería de tránsito, es aumentar, digamos, flujos, ¿no? Y bueno, los resultados generalmente son vialidades, ampliación de vialidades y demás, que bueno, a la larga no son una solución integral, ¿no? Digamos, tendencia que creo que es muy positiva es también aumentar el transporte masivo, ¿no? En el caso de las grandes ciudades, pues sabemos que es la manera más eficiente de mover a millones de personas, ¿no? Sin embargo, creo que lo más, digamos, hacia donde debemos de tender en este campo es no tanto necesariamente aumentar las velocidades o las capacidades o mismo la movilidad, sino más bien aumentar el acceso, es decir, impulsar la movilidad sostenible, pero que esté más integrada al desarrollo urbano, ¿no? Y ahorita voy a mostrar unos ejemplos. La accesibilidad urbana está condicionada, digamos, por, pues, desde cuestiones demográficas o la edad que tenemos, los ingresos que tenemos, el tiempo. Obviamente no es lo mismo una persona en sus 20 cuando está en la universidad, a cuando ya tiene una familia, o si tiene un horario restringido, o dónde vive, ¿no? También depende del la ubicación de sus hogares y desde luego la infraestructura de transporte. Entonces, todo esto conjugado es realmente lo que es acceso, ¿no? Digamos, las ciudades se crearon para acceder a, sobre todo a intercambios comerciales, pero eso es lo que debemos de buscar, aumentar la accesibilidad a estas oportunidades, ¿no? Un ejemplo de esto sería la Ciudad de México, es este tipo de mapas donde podemos poner el número de trabajos a 30 minutos caminando, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver que claramente la centralidad de la Ciudad de México sigue concentrando la mayor cantidad de empleos, ¿no? Sobre todo en el eje de Insurgentes, Reforma. Y bueno, y esto pues es interesante porque también quiere decir que deberíamos idealmente crear más empleos en las zonas conurbadas y desde luego dotar de mejores servicios de transporte en estas zonas, ¿no? También está el gran reto, digamos, de tener vivienda asequible en lugares bien ubicados, ¿no? En las centralidades. Eso todas las ciudades digamos, tienen que enfrentar esta problemática. Y bueno, dentro de esto, pues es importante mantener lo que llamamos la pirámide de la jerarquía de la movilidad urbana, en el cual para una ciudad, para una sociedad, digamos, es mucho más deseable que se hagan más viajes caminando por cuestiones de emisiones, de salud de la población, de gasto en infraestructura, etcétera, que se hagan más viajes caminando, que se hagan más viajes en bicicleta, en vehículos no motorizados, que desde luego el transporte público capte la mayor cantidad de los viajes y también, bueno, desde luego es importante el transporte de carga y el de en auto y en motocicletas, ¿no? Simplemente es menos deseable por todas las externalidades que generan. Cuatro políticas clave de la movilidad sostenible es que el desarrollo urbano sea planeado, digamos, que no crezcamos en las ciudades con poca planeación, que esté integrado realmente al transporte público, que el transporte público sea de calidad, se necesita invertir mucho más en la calidad del mismo y en su integración con los demás modos. La movilidad activa, que es básicamente pues, todos los viajes que hacemos con nuestra propia energía, es algo importantísimo, que sea seguro, que sea directo, que sea fácil poderlo hacer, la forma más básica de moverse. Y de alguna manera, esto políticamente no es fácil de vender, pero que el uso del automóvil no digamos, haya manera de desalentarlo o por lo menos buscar controlarlo, ¿no? Gestionarlo mejor. Obviamente si estas están, digamos, integradas, pues son más potentes, ¿no? Se entiende mucho mejor que se desaliente el uso del automóvil si tenemos
sistemas de transporte público de mayor calidad y mejores condiciones para movernos con nuestra propia energía y así, ¿no? Eh, Ay, perdón, es que están queriendo entrar ya. Eh, Luego, ¿qué es el desarrollo urbano integrado al transporte público? Bueno, pues esta foto ciertamente no es, son todos estos conjuntos habitacionales que se hicieron muy alejados de donde ocurren los empleos y justamente esto es lo que no queremos. Este revista hace algunos años hizo este reportaje sobre cuánto cuesta vivir lejos de tu trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, si vas en auto, bueno, pues pagas la gasolina, el mantenimiento del auto, el estacionamiento, etcétera. Y si vas en transporte público, pues quizás el costo mayor que es el del tiempo y el de la seguridad, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de la movilidad. Al final está muy condicionada también con respecto a dónde vive la población, ¿no? Y es de ahí que se busca que las ciudades pues, sean mucho más, crezcan mucho más en lo vertical que en lo horizontal, ¿no? Y este, por ejemplo, es un estudio que hicimos hace algunos años en el cual veíamos que las ciudades en México, básicamente lo primero que era el crecimiento anual de superficie, eh, de población y del parque vehicular. Y obviamente esto ya calculando la densidad en este caso, pues en todos los tamaños de las ciudades se redujo la densidad porque las ciudades crecieron más que la población y también el parque vehicular creció más inclusive que la población, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el gran problema, el gran reto de las ciudades que crecieron hacia las periferias de una manera dispersa, poco conectada y de baja densidad. Un buen principio es densificar a lo largo de corredores de transporte público, y eso en un caso muy emblemático en Latinoamérica lo hizo Curitiba en Brasil, con un sistema digamos, en el cual se buscaba que los ejes estructurales fueran los que marcaban, digamos, dónde densificar y luego ahí alrededor de ellos había una alta densidad y luego había una densidad más baja y más hacia residenciales, ¿no? Y además hicieron eh, pues toda una cinturón verde para limitar el crecimiento de la ciudad. Entonces, bueno, Curitiba en los 70 siempre fue un ejemplo de buena planeación urbana en Latinoamérica, que es bastante difícil y además el entonces alcalde Jaime Lerner, perdón, que quería hacer una especie de metro que operara como metro, pero con autobuses porque no tenía suficientes recursos, pues inventó los sistemas tipo BRT, tipo Metrobús, en los cuales operan un poco como metros en superficie, al haber prepago y carril exclusivo que le da una mayor velocidad y por lo tanto una mayor capacidad, ¿no? Entonces eso es un caso interesante el de Curitiba. Y bueno, para esto también de los principios del desarrollo urbano, lo que nosotros llamamos el desarrollo orientado al transporte, ahí ya tenemos una guía ahí que usamos, yo lo uso también con mis alumnos, de 8 principios, que son estos 8 principios que se pueden cuantificar una zona que tanto cumplen con estos principios, ¿no? Entonces tenemos el principio uno, otra vez lo más importante, la movilidad a pie. Entonces es ver si el entorno que se va a analizar tiene segmentos, digamos, buenas banquetas, buenos cruces. Entonces, bueno, les decía, son estos principios. Luego los primeros 4 son de movilidad y los 4 siguientes de forma urbana, bueno, de desarrollo urbano, qué tanta mezcla hay de usos de suelo, qué tanto se densifica esta zona, qué tan compacta es y qué tanto espacio hay para
formas que no sean del automóvil, ¿no? Y todo esto se cuantifica y da un puntaje total. Un ejemplo de dos ciudades que están a la misma escala, pero son totalmente diferentes en su desarrollo urbano, pues es el caso de Atlanta, del lado izquierdo, que es una ciudad muy dependiente del auto, con muchos suburbios y muy, digamos, desparramada, mientras que Barcelona es mucho más compacta y obviamente con mucho mejores sistemas de transporte público y facilidades para caminar y bueno, el consumo de energía en cuanto a por persona, en cuanto a emisiones de CO2 es también radicalmente opuesto, ¿no? Mientras Atlanta 7.5, Barcelona es 0.7. Entonces, bueno, volviendo a estos desarrollos, el caso de Zumpango, que podemos ver a cuánto está de distancia con respecto a la Ciudad de México, pues es muy, quizás ahora con el aeropuerto Felipe Ángeles mejore obviamente la conectividad, pero sigue siendo lugares donde se edificaron vivienda social muy, muy alejadas de donde ocurren la mayoría de los empleos. Un aspecto clave es la densidad, o sea, digamos, no tiene que ser una densidad así pensar en edificios altísimos, pero sí puede ser, por ejemplo, algo, comparando algo tipo, no sé, ciudad universitaria de la UNAM versus algo así sin demasiada imaginación, que es lo de en medio, versus algo, todos tienen la misma densidad, versus algo más, una densidad media, pero con bastante buen espacio público, pues creo que no hay que tenerle miedo a la densidad y a tratar de hacerla más como abajo a la derecha, ¿no? Eh, Luego, bueno, estos son unos indicadores que sacamos del porcentaje de la población urbana en diferentes ciudades, del total, qué porcentaje tiene a un kilómetro menos de distancia una estación de transporte masivo. Entonces tenemos casos emblemáticos como pueden ser estas ciudades europeas, que casi más del 90% de la población tiene a menos de un kilómetro de distancia una estación de metro, de tranvía o de trenes de cercanía, versus pues otras ciudades donde, bueno, el caso de la Ciudad de México no está tan mal, pero sigue siendo menos de la mitad, ¿no? De la población. A lo mejor un objetivo sería decir, pues para el 2030 queremos que el 60% de la población tenga una estación de transporte masivo a un kilómetro o menos de distancia, ¿no? Y luego, bueno, el segundo punto, proveer un transporte público de calidad, pues ciertamente los microbuses no son un ejemplo de calidad, sin embargo, bueno, han sobrevivido y también con muy poco apoyo gubernamental, pero bueno, tienen una poca racionalización en la oferta, eh, son todavía muchas veces hombres camión o empresas constituidas donde hay competencia por el pasaje, con unidades no muy, digamos, muy buen mantenimiento ni cómodas y pocos incentivos y penalizaciones de parte de las autoridades, ¿no? En cambio, bueno, este es el Metro Rey en Monterrey, es un transporte público, bueno, pues se tiene de calidad, tiene un menor impacto al medio ambiente, esto reduce también la congestión, y cuando hablamos de calidad, pues tiene que ver con la seguridad, la cobertura, la confiabilidad, información al usuario y que haya una integración para tener una red, ¿no? Eso es lo más importante, lo que está tratando de hacer la Ciudad de México, por ejemplo. Y bueno, y también hay razones para esto, ¿no? Este es diferentes modos, digamos, en la capacidad en un carril de 3,5 metros en una hora, digamos, en un auto, pues lo máximo que puedes llevar, o bueno, realmente va 1.5 pasajeros, entonces alrededor de entre 1,000 y 2,000 pasajeros, mientras que en un autobús, en ese mismo carril de 3,5 metros, tienes alrededor de 5,000, si es un tipo Metrobús 9,000, si es una ciclovía puedes llegar a tener 12,000 y así, ¿no? Bueno, si es peatonal también 15,000 y ya luego nos vamos a sistemas más robustos como
tren ligero o un metrobús con carril de rebase, donde, bueno, ya las capacidades aumentan muchísimo y ni se diga de sistemas férreos, ¿no? Este es un documento, un libro que hizo el ingeniero Ángel Molinero, donde decía, cuantificaba cuánto se necesitaba de inversión en transporte público para las ciudades en todo el país, ¿no? Entonces, ya hacía las dividía en diferentes tipos y en algunos casos no necesitaban más que mejoras en la operación del transporte público y unidades nuevas. Y total que era una cifra de 1.143.000 millones de pesos, lo cual, pues, si consideramos que, por ejemplo, el Tren Maya creo que está costando alrededor de 500.000, 600.000 millones, pues es como el doble del Tren Maya, pero pues aquí estamos hablando de que es la población urbana de todo el país, ¿no? Y bueno, el tercer punto, ¿por qué impulsar la movilidad activa? Pues es una inversión, yo digo, en la salud, en la equidad de la población, es también el espacio público, que si pensamos que las calles y cómo se distribuye el espacio en las calles también es espacio público. Entonces, yo creo que las mejores ciudades o los lugares que más nos gustan de las ciudades pues, son aquellos en los que puedes estar caminando, viendo la gente, tomándote un café, etcétera, ¿no? Y todo eso se hace a pie. Aquí es un ejemplo de para mover 60 personas, digamos, en el caso de si van en auto, pues es el espacio que ocupan versus en un autobús versus en una bicicleta, ¿no? Y bueno, esto de la movilidad activa, pues sabemos que no es lo mismo tener buenas banquetas que unas que tienen coladeras o que tienen desniveles o obstáculos, ¿no? O por ejemplo, para el caso de sillas de ruedas o carriolas, pues todas estas diferencias o pequeños detalles sí hacen la gran diferencia, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, aquí en Revolución y Altavista, pues sí se comieron el camellón para darle vuelta a la izquierda a los autos y pues sí, no se crea una inseguridad, ¿no? Entonces, un poco la reflexión es qué tipo de ciudad queremos, si ciudades para las personas o para los autos, ¿no? Alguien decidió que esta banqueta midiera 30 centímetros y el carril de autos 3 metros 30, ¿no? O cuando estaban haciendo el segundo piso, bueno, pues también dejaron ahí un espacio en el puente peatonal sin terminar, ¿no? Esta señora que también pues vivía, seguramente creo que su calidad de vida era mayor antes de que pusieran el segundo piso al lado de su departamento. Y bueno, para esto no se necesita, no es, digamos, no es muy complicado, pero sí se necesita de observar de obras puntuales, no hay recetas, pero generalmente tiene que ver con pues, eliminar obstáculos, reducir velocidades, eh, y este es un buen ejemplo en la calle de 16 de septiembre en el centro, ¿no? Pensar siempre en la escala humana y desde luego tener voluntad política, buenos proyectos y bueno, cada vez más participación ciudadana efectiva, ¿no? Otro aliado dentro de la movilidad sostenible es la bicicleta, donde, bueno, pues obviamente no es para todo el mundo, pero sí puede ayudar a descongestionar ciertas avenidas y también pues fomenta la actividad física y el mejor uso del espacio y además pues sabemos que las bicicletas son relativamente baratas, ¿no? Entonces pensando en las horas pico en la Ciudad de México pueden ser alrededor de 12 kilómetros por hora, pues una distancia de 6 kilómetros en bicicleta que vas entre 15 y 20 kilómetros por hora, pues la recorres en 20 minutos versus 30 minutos, ¿no? Y la mayoría de los viajes son de menos de 6 kilómetros. A veces creemos que las distancias y demás, pero en realidad hay un gran potencial y bueno, de ahí el éxito de sistemas como el de las bicicletas compartidas, ¿no? La ecobici. Otros principios sencillos, bueno, tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? La velocidad está totalmente relacionada con la gravedad de
lesiones en caso de colisiones y bueno, pues eso obviamente a mayor fuerza y velocidad, más bien la fuerza igual a masa por aceleración, pues es donde por eso se busca limitar a que las zonas urbanas no se vaya a más de 60 kilómetros por hora, ¿no? Y de ahí inclusive las zonas 30 en calles secundarias, ¿no? Y algunas técnicas como estas orejas en las cuales se amplía las esquinas, digamos, para que los autos, por un lado para reducir el cruce, pero también para que los radios de giro hagan que las velocidades sean un poco menores, pues hacen más segura y más vivibles estas calles, sobre todo en zonas residenciales. La diferencia entre 30 centímetros sí puede ser mucho en la banqueta, aquí está un caso, se ve claramente, inclusive 1,50 ya es un poco apretado, ¿no? Y decía el gran arquitecto urbanista danés Jan Gehl que hay que buscar más bien los principios para diseñar una casa también se pueden aplicar en las ciudades, ¿no? Lo que inhibe el contacto son paredes versus lo que promueve el contacto sin paredes, ¿no? Largas distancias versus distancias cortas, altas velocidades versus bajas velocidades, múltiples niveles versus un nivel y espalda con espalda versus cara a cara. ¿Por qué desalentar el uso del auto? Porque conforme se masifica, todos perdemos, ¿no? Y la manera de reducir o de gestionar tiene que ver generalmente puede ser desde políticas de cobros con gestión, como lo hace Londres, hasta gestionar mejor el estacionamiento a través de parquímetros o inclusive reducir la cantidad de estacionamiento disponible, ¿no? Desde luego, si se generan recursos, pues digamos, lo justo es que esos recursos se utilicen para mejorar los sistemas de transporte masivo, ¿no? El caso de Londres, lo que se recauda para entrar a la zona central se dedica al transporte público. Y bueno, también hay cuestiones ambientales. El sector transporte causa que alrededor del 30% del total de las emisiones de gases invernadero, que como sabemos son causantes de calentamiento global, ¿no? Y también, decía yo, los choques, digamos, los hechos de tránsito, donde alrededor de México alrededor de 17,000 personas mueren cada año y obviamente también padecen muchas más alguna consecuencia negativa y esto además de ser una tragedia para las familias, pues también representa un costo para el país y también suelen ser personas jóvenes en edad productiva y bueno, y muchas veces relacionados con velocidad, alcohol y otros condicionantes. La provisión de estacionamiento, al igual que la de más espacio para vialidad, es un círculo vicioso que nada más se va aumentando. Y en el caso de la Ciudad de México, el antiguo reglamento de construcciones obligaba a que hubiera un mínimo de cajones de estacionamiento y lograba que pues al final, por ejemplo, un departamento de 90 metros tenía que tener como un cajón de estacionamiento y luego del área para circular acababa siendo mucho más el espacio que el puro cajón, ¿no? Y esto sumado, como a todos los usos de suelo se le pedía un mínimo de cajones de estacionamiento independientemente de su ubicación, pues al sumarlo resultó que la superficie de estacionamiento era más que, por ejemplo, el de vivienda o el de oficinas o el de comercio, ¿no? Entonces, de ahí que hicimos una campaña y se cambió de tener mínimos de cajones de estacionamiento a tener máximos y de ahí hacia abajo, ¿no? No quiere decir que no deje de haber cajones de estacionamiento, pero digamos ya se racionaliza mucho más. Algunos buenos ejemplos de otras ciudades, el caso de Seúl, Corea, donde tenían un segundo piso y lo derribaron y hicieron un río abajo y bueno, obviamente toda la plusvalía que tuvo el lugar a raíz de esto es muy interesante. Bueno, aquí en la Ciudad de México hemos visto ejemplos como la calle de Madero en el centro, el Metrobús en el centro, el sistema de bici pública y
parquímetros, las ciclovías en el caso de Reforma. Nosotros cuando empezamos a medir cuántos ciclistas había en Reforma, no había más de 120 y bueno, ya es una foto no tan reciente, pero era en la mañana y bueno, ahí se ven la cantidad de ciclistas, ¿no? Y ahora recientemente a raíz de la pandemia, Insurgentes también se hizo la ciclovía, el caso de Guadalajara, donde hay un sistema de bici pública, tiene también nosotros contabilizamos cuántos kilómetros tienen de ciclovías y Jalisco es de los lugares donde más ha habido crecimiento, el caso de Monterrey, que están haciendo extensiones de sus sistemas de transporte público, haciendo algunas calles peatonales en el centro. Y bueno, las tendencias en la digitalización del transporte, que esto es también, ¿no? O sea, es un área que cada vez con todas las aplicaciones y la digitalización ha ido en aumento y esta es la visión de estas grandes compañías de cómo va a ser hacia el futuro las ciudades y bueno, como verán, no se ven, no es tanto autos voladores, sino más bien autos pequeños, eléctricos y digamos buen diseño, ¿no? Obviamente aquí el reto es también cómo hacer que estos no se vuelvan lugares excesivamente caros para, sobre todo para vivienda, ¿no? Y también la tendencia de pensar en la movilidad como servicio, no tanto como el tener una infraestructura, un auto y con un pasajero que da a la larga depreciación, costos fijos, ineficiencias, también pensando en las generaciones más jóvenes, tal vez les interese más vivir en un lugar mejor ubicado y sin tanta necesidad de tener un auto propio, ¿no? Y bueno, y tener diferentes opciones de acuerdo al presupuesto, digamos, una menor depreciación y costos fijos, ¿no? Y cada vez más los viajes son así, ¿no? A través de un celular, ya sea a través de plataformas, o saber por dónde, a través de los plataformas con mapas, con las diferentes opciones. Y bueno, esto al final el chiste es ver cómo no es nada más para las personas que tienen un teléfono celular inteligente, sino para toda la población, ¿no? Cómo hacer un transporte más equitativo y sostenible. Y estas tecnologías, pues muchas de ellas llegaron para quedarse. La cuestión es hacer que nos ayuden a resolver los problemas que enfrentamos, ¿no? También aquí un auto sin conductor donde las personas estén totalmente apartadas de su entorno, tampoco creo que sea tan deseable, ¿no? O pensar que los automóviles eléctricos van a ser la solución de todo, pues todavía vamos a seguir teniendo otras externalidades como es la congestión, la forma urbana, los accidentes, etcétera, ¿no? Y nosotros insistimos mucho desde el ITDP en pensar en calles completas, ¿no? O sea, cómo hacer que las calles, en lugar de pensarlas nada más para principalmente automovilistas, pues pensar en los beneficios que da una calle que tiene transporte público, que tiene buenas banquetas, que tiene buen arbolado, buena iluminación y también los beneficios cuantitativos de esto, ¿no? De pensar a cuántas personas puedes mover más en un carril de transporte público que en tres carriles de automovilistas, ¿no? Y con todos los beneficios que conlleva, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las visiones. Como verán, tampoco se necesitan autos voladores, sino es más bien buen diseño acá a nivel de calle, integrar el desarrollo urbano. Una manera de ver el ecosistema es ¿no? Que haya buenas infraestructura para caminar, buses eléctricos para andar en bicicleta. Y también hay una tendencia hacia zonas de bajas emisiones que también es muy interesante, en la cual se restringe ciertos tipos de automóviles contaminantes y bueno, otra vez más el desarrollo que sea compacto y denso, ¿no? Y que gestionemos bien el estacionamiento. Al final, bueno, esta es una manera muy simple de decir de cómo la ingeniería de tráfico cambió de 1800, que eran caballos y caminar, que era línea recta en su mayoría. A partir de 1900 entran los tranvías y a partir de 1920 también se masifica el uso del auto, pero seguían siendo los traslados a pie y en bicicleta muy rectos y a partir de 1950 empezamos a darle
a que los autos tuvieran mucha mayor prioridad y le complicáramos a los otros modos más sostenibles, ¿no? Y bueno, ya para terminar, creo que el reto de la movilidad sostenible no es tanto un problema técnico, hay muy buenos técnicos en el país, tampoco suele ser tanto un problema de recursos, hemos visto cómo ciudades a veces no invierten en lo que deberían de invertir para mejorar la movilidad y que más bien suele ser un problema de visión política, de voluntad política, de involucrar a todos los actores relevantes, incluyendo a la ciudadanía, ¿no? Entonces ya con esto termino y les agradezco su atención y si quieren ahora sí podemos pasar a la sesión de preguntas y demás. Muchas gracias, Bernardo, por tu participación muy amplia, general, y yo creo que coincidimos en todas las ideas. Yo creo que es algo a lo que tenemos que tender a hacer más humanas las ciudades, ¿no? Y dejar que todo sea dirigido al vehículo particular. Para todos los que entraron un poquito más tarde de cuando inició la presentación, pueden hacer alguna de sus preguntas en el chat utilizando el chat de Zoom, que está en la parte de abajo a un lado de los participantes, por si quieren realizarle alguna pregunta al maestro Bernardo Baranda. Y bueno, en lo que llegan esas preguntas, yo sí tengo una pregunta, Bernardo. Claro. Platicabas un poco de las densidades medias, que creo que coincidimos, porque realmente el problema que ha sido es que se ha destruido el tejido social por la falta de planeación urbana y ahí es donde entramos todos los que nos dedicamos a ingeniería de tránsito y transportes para poder cerrar ese tejido social, ¿no? Y quería ver cuál es tu opinión con respecto a las densidades limitadas a 3 pisos que ahora hay hubo un programa de densificación que ya se canceló que aumentaba la posibilidad de ampliar estos límites a 5 pisos y que podría contrarrestar la falta de transporte público al fallar la planeación urbana. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que debamos de regresar a esa opción? Digo, Pues sí, mira, en general, o sea, y tampoco ser demasiado, perdón, o sea, no ser demasiado rígidos, pero sí, o sea, digo, si tú ves, por ejemplo, una ciudad como París, que tiene una excelente densidad, no tiene, tiene algunos edificios muy altos, pero en general son densidades así más de ese tamaño, ¿no? Entre alrededor de 5 o 6 pisos. Y depende obviamente también de la calle, o sea, no es lo mismo si es una calle angostita y demás, pero hay que ver si que a veces dan sombras y eso, pero en general yo creo que sí hay mucho más espacio para crecer, nada más hacerlo de una manera ordenada y no nada más, pues de uno, o sea, también estos desarrollos de que nada más va a ser únicamente residencial, creo que también esos a la larga se deterioran o nada más comercial o nada más de oficinas, entonces tener mezclas de usos de suelo es importante y sí, desde luego, pues por ejemplo, Insurgentes, el Metrobús es tan exitoso porque tiene muchos servicios alrededor y tampoco es una gran densidad, pero sí debemos de buscar y sobre todo ver dónde personas, dónde puede haber vivienda asequible en lugares, pues un poco mejor ubicados, ¿no? Creo que sí, y yo sí estaría a favor de volver a aumentar un poco esos pisos, ¿no? En realidad la regulación es no te permite, es muy difícil aumentar densidades con las condiciones actuales, o luego vemos excesos de que hacen un edificio inmenso en un lugar que no debería de haber y tal vez con algunos casos de corrupción, todo eso. Entonces yo creo que eso nada más hay que hacerlo, sí, obviamente no tener tolerancia para eso, pero sí hacer pues, esquemas más
Bernardo, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho, Ah, perdón. es que no sé si fui yo el que se cortó, fuiste tú, pero te dejé de escuchar. Pero bueno, continuamos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también, por ahí, además hago otra preguntita rápida antes de pasar a las dos preguntas que ya nos llegaron. Y sobre todo el tema, ¿tú qué opinas de estos desarrolladores? Porque hay muchos desarrolladores que empiezan a hacer esta densificación, pero sentimos que no contribuyen con el transporte público. O sea, hacen su edificio, empiezan a llenar o a hacer más denso todo, se requiere por lo mismo mayor infraestructura pues vial y de transporte y pues no la hay, entonces dejan construir también esto, pero como que hace falta una importancia del impacto en transporte, yo creo que es lo que falta. No sé qué opines tú. No, totalmente de acuerdo y debería de haber esquemas más fideicomisos para, no nada más de un desarrollador, sino de varios, una bolsa y también para ellos sería muy deseable que hubiera, perdón, mejor transporte público, ¿no? Un caso sería Santa Fe, ¿no? Que se construyó sin transporte público y pues ahora estamos pagando las consecuencias. Con el tren. Bueno, Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Voy a pasar a una pregunta que se tiene aquí de Carmen de la Torre. Dice, nuestra nueva gobernadora comentó que piensan hacer un segundo piso peatonal sobre Calzada de Tlalpan. ¿Es viable? Me parece que tienes tu micrófono apagado, ¿no? un Ahora segundo sí. piso en dónde, perdón, David. Dice, nuestra nueva gobernadora comentó que piensan hacer un segundo piso peatonal sobre Calzada de Tlalpan. ¿Es viable? Pues mira, yo ya lo puse ahí. En general, las soluciones a nivel son las mejores. Yo creo que Tlalpan puede mejorarse mucho de lo que hay todavía a nivel sin necesidad de un segundo piso peatonal. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. No hay que hacer subir a la gente para que sea más humana, ¿no? Y otra pregunta que tenemos aquí de Noelia menciona, buenas tardes, ¿cómo se pretende densificar más la Ciudad de México con la falta de servicios como el agua, el drenaje, así como la sismicidad? Bueno, la sismicidad no es un problema, ¿no? Si se hacen bien los edificios. Sí, desde luego hay que ver el agua, pero y todo, ¿no? Pero pues al final, o sea, esas personas acaban viviendo en lugares donde también se les lleva agua y acaba siendo inclusive más costoso. Y entonces hay que hacerlo de la mano, pero no impedir, o sea, no decir, bueno, ya la Ciudad de México, claro que tiene capacidad para una mayor densificación, no tengo ninguna duda, y inclusive hay colonias, el centro histórico está subpoblado, ¿no? De vivienda. Así va mucha gente a trabajar y sobre todo a comercio, pero hay muchas colonias o algunas, por ejemplo, en Azcapotzalco, que eran muy industriales, claro que se pudieran hacer esquemas de que haya mucha más vivienda ahí, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Bernardo. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, me parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Ya no veo por aquí. Ah, por ahí está María Fernanda que levantó la mano. No sé si quiera escribir su pregunta o quiere hacerla directamente. A ver, déjame ver si. No Hola, sé. buenas tardes. Hola María Fernanda, buenas tardes. Hola, bueno, eh, antes que nada, está muy padre este webinar. Yo eh, acabo de egresar de la maestría en planeación territorial del Politécnico y bueno, viví mucho tiempo en la ciudad y como dicen, ¿no? O sea, para mí el transporte público creo que eh, beneficia más que el uso del automóvil, ¿no? Hoy tiene apenas pocos meses que vivo en Guadalajara y yo veo que el transporte público es muy deficiente para las zonas, pues ya de la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, y bueno, o sea, yo
quisiera saber, o sea, ¿cuál sería el paso que debemos de nosotros proponer a las dependencias o no sé, a nivel estatal o a nivel municipal para decirles que la movilidad urbana puede mejorar? Porque en mi caso vivo pues, ya alejado de la ciudad de Guadalajara y el tiempo de espera del transporte es muchísimo, las condiciones están muy malas. He visto, porque paso por ahí en rutas, que hay muchos eh, autobuses o sí, desde camiones que están pues descompuestos, o sea, cómo hacer conciencia con los servidores públicos encargados de que se puede mejorar la ciudad y el transporte y evitar todo esto de la congestión, porque de verdad es, o sea, un viaje de 25 minutos en carro, yo en autobús lo tengo que aventar en 2 horas. Claro. No, muy buena pregunta y muy buen comentario, María Fernanda. Pues mira, es también el tema metropolitano que quizás no lo toqué tanto, pero sí es un grave problema que, pues por un lado está a nivel municipal o no, digamos, en la parte central y luego las periferias, no hay tan buenos sistemas, ¿no? Entonces, pues ahí sí es ser más exigentes con los candidatos, decirles que a ver qué vas a hacer para mejorar y luego también hay algunos que pues, dicen que van a hacer 6 líneas de metro, pues tampoco es realista, ¿no? Sino tratar de, sí, de ver qué es lo que se están proponiendo y ser más exigentes como sociedad de que pues sí, el transporte público tendría que ser prácticamente un derecho, ¿no? Es un condicionante para muchas cosas, para los empleos y para otras cuestiones. Entonces sí, pues sí, ser más exigentes y también concientizar también que inclusive los automovilistas se benefician de que haya mejores sistemas de transporte público, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, María Fernanda y Bernardo. Aprovecho también para hacerte una última pregunta, que es de parte de nuestro presidente, del ingeniero Oscar Solís. Dice, muy buena exposición, Bernardo, y agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Una pregunta que tengo es, ¿cuáles son las tendencias que consideras que marcarán el futuro de la movilidad urbana sostenible en los próximos años? Sí, gracias, Oscar. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues mira, definitivamente la electrificación viene muy fuerte y no es nada más autos eléctricos, sino obviamente se necesita pues toda la infraestructura para recarga y demás, ¿no? Entonces, una buena manera de comenzar con esto, pues es que las flotas de los gobiernos y de las empresas, sean eléctricas, ¿no? Eh, lo de, pues, eso creo que es de lo más fuerte. También la pandemia nos mostró que, pues, muchos esquemas de teletrabajo también funcionan. O sea, yo creo que vamos a seguir viendo esta flexibilidad de podernos reunir así, no siempre, digo, que también tiene sus bondades el encontrarse, ¿no? Físicamente, pero, pues, por ejemplo, yo en mi oficina ya tenemos un esquema de que solamente 3 veces a la semana es físico y los otros 2 son desde casa, ¿no? Los que quieran, tampoco es obligatorio. Entonces, yo creo que esas dos cosas, el teletrabajo y los esquemas, la electrificación, eh, bueno, todo lo de datos, o sea, es muy interesante todo lo que se puede hacer con datos abiertos de aplicaciones y todo eso. El transporte es donde más ha habido, pues obviamente, innovaciones y algunos modelos muy exitosos, como por ejemplo las plataformas tipo Uber y Didi, yo creo que eso lo vamos a seguir viendo. Yo veo también posibilidades de las bicis eléctricas, aunque también ha habido una masificación de las motocicletas, que también tiene su problemática, sobre todo en cuanto a seguridad vial.
y tal vez ver más logística de carga de la última milla en sistemas más ligeros, vehículos y bicicletas. También creo que puede ser interesante y cada vez hay una tendencia hacia eso también. Entonces, pues creo que por ahí va algunas de las tendencias hacia futuro. Perfecto, Bernardo, muchas gracias por tu exposición y por todas las respuestas a estas preguntas de nuestro público. Les agradezco de una vez a todos y antes de poder finalizar, pues te vamos a otorgar un diploma el que me va a permitir leer. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría otorga el presente de reconocimiento al ingeniero Bernardo Baranda Sepúlveda por su brillante participación en el webinar Principios y Políticas para la Movilidad Urbana Sostenible. Agradecemos sus valiosas aportaciones a la Consultoría Nacional y con la firma de nuestro presidente, el ingeniero Óscar Solís Yepes. Muchas gracias, Bernardo. Quiero nada más aprovechar para decirles que es uno de los héroes de la movilidad porque el ITDP pues no tiene recursos y siempre han sido ellos los que tienen que conseguir los recursos para poder proveer esta información que vieron. Mucha de la información que él presentó, pues la tienen prácticamente libre para que se utilice para todos. Entonces, pues realmente mi reconocimiento al ITDP como siempre, mi respeto y muchas gracias por compartir toda tu conocimiento y toda tu experiencia con nosotros. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, David, gracias, Oscar, y un placer, de verdad, estar con ustedes, una muy buena experiencia y disculpen ahí los problemas técnicos con el internet a la mitad, pero bueno, espero les haya gustado y como dices, David, ahí en la página de ITDP México hay muchos de esta información, manuales, en fin, estudios, lo que les sirva. Sí, te leo el mensaje de Oscar. Dice muchas gracias, Bernardo, por la participación. Bueno, y a David por su conducción. Pero muchas gracias a todos. Esperemos que les haya sido grata esta experiencia y cualquier tema, digo, Bernardo está conduciendo ahí el ITDP, entonces también se puedan acercar a él. Sobre todo veo que hay estudiantes y, bueno, profesionales dedicados a la movilidad. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Todavía toca trabajar. Pero muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias, Bernardo. Gracias. Gracias, gusto verlos. Gracias, gracias a Igualmente, hasta ambos. luego. Buena tarde, hasta luego. Gracias a Hasta todos por luego. participar.